cerebro. Los dos cerebros, la vista y el movimiento, tensión y emociones, estados mentales, la máquina ilustrada, el aprendizaje y la memoria, la locura, ritmos e impulsos. Los dos cerebros. El cerebro. Hoy les ofrecemos los dos cerebros. Los humanos guardamos relación con muchas especies de animales. El calamar tiene nuestra estructura nerviosa, el cocodrilo el tallo cerebral y el gato y la rata nuestro sistema emocional. 90% de nuestros genes son idénticos a los del chimpancé. Aún así, somos únicos. Por lo visto, somos la única especie que se comunica con símbolos, con un complejo lenguaje y que planea de modo intrincado para el futuro. La diferencia está más que todo en una asombrosa red de células que nuestra especie logró un nivel sorprendente de desarrollo, la corteza cerebral, la capa exterior del cerebro. En este programa exploraremos su arrugado y dividido paisaje. El cerebro dividido se originó hace como 100 millones de años en los primeros mamíferos. Evolucionó con lentitud. Luego, al llegar el hombre, la corteza se desarrolló más rápidamente y ayudó a cambiar para siempre la naturaleza de la vida en la Tierra. Los científicos ahora exploran los secretos de la corteza dividida. Han examinado lo que hace cada hemisferio y cómo los dos cooperan entre sí. Estudian diferencias sexuales, el ser zurdo o diestro, el efecto de la cultura en la organización del cerebro y las raíces neurológicas del lenguaje. Todo para descubrir el carácter especial del cerebro humano. Somos diferentes a los demás animales en la Tierra. Moldeamos nuestro ambiente a placer. Le damos forma y sustancia a nuestra imaginación. Con palabras, con imágenes, con arcilla. Anne Nicole es una talentosa escultora francesa. Cuando trabaja, sus manos reciben órdenes de su corteza, ese distintivo de nuestra especie. Las manos de Anne son herramientas, pero el centro de su creatividad, de su impulso de convertir esta arcilla en algo más, está en su cerebro. La corteza, la arrugada capa exterior del cerebro, orquesta talentos y habilidades. Es una red de células nerviosas. La música, el lenguaje, las matemáticas, la solución de problemas y el reconocimiento de rostros, todo se activa aquí entre millones de conexiones neuronales. El cerebro humano es un órgano hecho para el descubrimiento. Explora, sintetiza, disfruta el acto de crear. La parte del cerebro más involucrada en esta actividad es la neocorteza, que solo se desarrolló totalmente en el último 1.000.000 de años. Los secretos de nuestras cualidades más humanas se hallan ocultos en su territorio. Las dos mitades del cerebro parecen ser iguales, pero no lo son. Son asimétricas, no tienen habilidades y talentos idénticos. Cada uno tiene su manera propia de reconocer el mundo y procesar información. En general, cada lado controla el lado opuesto del cuerpo. Cuando uno mueve la mano derecha, el que actúa es el lado izquierdo. Cuando uno mueve la mano izquierda, el hemisferio derecho es quien tiene el control. La mayoría de la gente tiene una mano dominante, señal de la simetría del cerebro. La mayoría de las funciones mentales, como el lenguaje y habilidades en el manejo del espacio, residen en general en uno u otro hemisferio. Esta división de responsabilidades tiene sentido evolutivamente. El doctor Norman Geschwing, de la Universidad de Harvard. Cada vez es más obvio que cada lado del cerebro tiene muchas especializaciones. Así, lo que sucede en un lado es diferente a lo que ocurre en el área correspondiente del otro. Y la ventaja de eso es simplemente que aumenta la inteligencia, al menos. Porque si se tiene un área que está especializada en un lado para, digamos, cuestiones de lenguaje, es ventajoso que el área del otro lado esté haciendo algo diferente.
Pues eso agrega, digamos, una cuerda más a nuestro arco intelectual. Normalmente ambos lados del cerebro operan en concierto. Un sistema masivo de fibras llamado cuerpo calloso transmite impulsos de un lado al otro. ¿No ha solicitado nada? A principios de los 60, los cirujanos revivieron la vieja técnica de cortar el cuerpo calloso para controlar ataques masivos en algunos epilépticos. La operación funciona y también brinda una oportunidad para estudiar las diferentes propiedades de los dos hemisferios. El hemisferio derecho se aleja suavemente de esta línea. Vicky es una paciente de cerebro dividido. Debido a su epilepsia, los cirujanos cortaron su cuerpo calloso, pero ahora su hemisferio derecho no puede comunicarse directamente con el izquierdo. Yo sabía que quería ponerme. Abría mi closet lista para sacar ese vestido y mi otra mano de repente tomaba el control. Se adelantaba y tomaba algo que no quería usar. Y era algo frustrante, así que tiraba en la cama el que no quería. A veces ni siquiera podía volver a colgarlo. Este comportamiento antagonista entre las manos solo ocurre después de la operación de división del cerebro. Se necesitan pruebas especiales para revelar los diferentes tipos de procesamiento de los dos hemisferios. El doctor Michael Gazzaniga realiza pruebas frecuentes con Vicky en el centro médico de Cornell. Mires el punto. Ajá. Las pruebas están diseñadas para que a cada hemisferio le lleguen tipos de información diferente. Y solo quiero que me la describas. Solo dime qué imagen ves. Entiendo. Bien. Entonces, no dejes de ver el punto. Mira el punto, solo el punto. Pelota. Zapato. Una mujer. Una persona. ¿Es todo? Una chica. Es todo. Bien, escucha. Abre los ojos. Toma la pluma. Escribe lo que ella hacía. Cierra los ojos y deja actuar tu mano izquierda. El hemisferio derecho de Vicky no tiene el lenguaje para describir toda la imagen, pero sí puede expresarse por medio de la mano izquierda. ¿Bien? ¿Qué escribiste? ¿Cuerda para saltar? ¿Qué? Cuerda para saltar. ¿Cuerda para saltar? No. Te voy a mostrar qué escribiste. ¿Teléfono? ¿Sí? ¿Qué hacía ella? Hablaba por teléfono. ¿Recuerdas eso? Sí. Bien, perfecto. Vicky vio la imagen a su izquierda, luego al lado izquierdo de ambos ojos. La información visual viajó entonces hasta su hemisferio derecho. La imagen quedó entendida, pero ella solo pudo decir mujer. Luego se le pidió que escribiera usando su mano izquierda. El hemisferio derecho dirigió su mano para indicar el otro detalle de la imagen. El doctor Gazzaniga le preguntó qué había escrito. El hemisferio izquierdo trató de adivinar. No había visto un teléfono, así que buscó una palabra asociada de algún modo con la imagen que había visto. Cuando ambos hemisferios vieron la palabra escrita, el izquierdo, que había oído al derecho decir mujer, ahora pudo dar una descripción completa. Mujer en el teléfono. En Vicky, podemos examinar las funciones separadas de cada hemisferio con pruebas especiales parecidas a las que vieron. En particular, en el caso en que presentamos información visual en su campo visual derecho que está más acá,
Esa información que se proyecta en su hemisferio izquierdo, que normalmente tiene el sistema dominante del lenguaje y el habla, en Vicky y en todo el mundo. O sea que si pongo una letra por aquí, ella normalmente la nombra, sea lo que sea. Sin embargo, si mando el mismo tipo de información al campo visual izquierdo, lo cual llega al hemisferio derecho, tenemos que Vicky no puede describir la imagen debido al corte en el cuerpo calloso. La comunicación entre los dos hemisferios fue eliminada. Hacemos otra, Vicky, has estado perfecta y me gusta. ¿Reír? No sé. Ambos hemisferios responden a las palabras. El izquierdo produce su sonrisa, el derecho la hace aplaudir. ¿Qué viste esta vez? Ambos lados reciben la instrucción al mismo tiempo, pero el izquierdo puede comunicar lo que vio. ¿Debo ver dos palabras a la vez? Nunca se sabe, creo que a veces no. Hablar, escuchar, responder preguntas. Son expresiones de conciencia verbal. En la mayoría de nosotros, el hemisferio izquierdo se especializa en información verbal. Es capaz de entender una palabra como una serie de sonidos organizados en una secuencia con significado. Pero el lenguaje en el hemisferio izquierdo es mucho más que un sistema de comunicaciones. Es un medio para conocer el mundo. Levanté muy temprano para poder aprovechar. Prácticamente todo el mundo aprende a hablar y a entender. Y con la enseñanza la mayoría aprende a leer y a escribir. Todos los cerebros humanos tienen un potencial biológico para el lenguaje. Las bases se establecen en la matriz y empezamos a construir sobre ellas tan pronto nacemos. Nuestros padres actúan como modelos y aprendemos en etapas predecibles a medida que la experiencia cambia físicamente la instalación alámbrica del cerebro. Los lenguajes pueden ser japonés, suajili o francés, pero todos reforman el tendido original de cables en el cerebro, convirtiendo el potencial para los lenguajes en habilidad para comunicarse. El área para el lenguaje en el lado izquierdo está más llena de interconexiones. Incluso su estructura es diferente a la misma área del derecho. En 1861, Paul Broca descubrió el papel del hemisferio izquierdo en el lenguaje. Este cerebro cambió el curso de la neurociencia. Pertenecía a un paciente de apoplejía llamado Ta. Recibió ese nombre porque todo lo que podía decir era Ta. Después de la muerte de Ta, Paul Broca examinó su cerebro. Como aquel no podía hablar, Broca dedujo que la parte dañada del hemisferio izquierdo era responsable del lenguaje. Ahora esta se llama área de Broca. Recientemente se volvió a descubrir el cerebro de Ta en un museo de París. Varios científicos lo sometieron a tomografías. El daño tuvo lugar en el área negra del hemisferio izquierdo. Ahora sabemos que Broca tenía razón en general. Una lesión en el área de Broca sí afecta el lenguaje. Hasta antes de su apoplejía, Charles Londry tuvo una próspera oficina legal. A los 45 años, un coágulo cortó la circulación hacia una parte de su cerebro y acabó con su carrera profesional. La facilidad para el lenguaje es casi el alma de la abogacía. El ataque de Landry afectó tanto su habilidad para entender lenguaje como su capacidad de expresión. Contingente restante. Es
Dicho, hecho, firmado, entregado, sujeto a contingencia. Demonios. Cuando uno habla de dificultades de lenguaje, se refiere a problemas con la gramática o uso de palabras. Y si alguien lo escucha, posiblemente diría que su gramática está bien y aunque necesite tiempo para hallar palabras, tiende a encontrarlas. Su dificultad en realidad es solo mecánica, es lento, es difícil comenzar, pero esto no es una falla del lenguaje realmente. Creo que ese problema se resuelve rápidamente cuando uno examina su comprensión del lenguaje. ¿Alguna vez tiene problemas con lo que digo? No. ¿Me entiende? No. Ahora suponga que quiere comunicarse con una persona que está en una ciudad lejana. ¿Qué aparato podría utilizar? Teléfono. Muy bien. La pregunta la hice de ese modo tan curioso solo para mostrar cuánto entiende. Otra pregunta. ¿Vuelan los perros? No. No. ¿Y qué tal esta? ¿Los submarinos suelen volar? No. Ujú. ¿Qué tal un Zeppelin? ¿Un Zeppelin sí volará? Sí. Ajá, bien. Le hice las preguntas tan complicadas como pude en cuanto al tipo de vocabulario para confundirlo, y él de inmediato entendió. Luego, cuando presenté una frase que para cualquiera sería realmente sencilla y sin ninguna dificultad, Charles no pudo con ella. ¿Sabe qué es un leopardo? Sí. ¿Sabe qué es un león? Sí. ¿Al leopardo lo mató el león? ¿Cuál animal murió? No sé. Es difícil, ¿no? Oh, no. Es que no sé. ¿Cuál animal murió? No lo sé. No sabe qué animal murió. Así es. Es obvio que debe existir un error de comprensión de la gramática. Y hay una manera fácil de entenderlo. Porque si uno piensa en la frase sin sus palabras gramaticales y trata de ver el significado, tendría el mismo problema. Landry oye los sonidos de las palabras gramaticales, pero en su cerebro la frase es procesada así más o menos. Leopardo, mató, león. Él solo entiende nombres y verbos. Este patrón de dificultades de comprensión de naturaleza tan especial, que está limitado casi exclusivamente a estas palabritas, las gramaticales y las desinencias, es algo que se ve con mucha frecuencia en los pacientes con lesiones en el área de Broca. Y el detalle que nos asombra del señor Landry es que él no tiene esa dificultad en la conversación espontánea y tampoco la tiene cuando repite, pero cuando llega el examen de comprensión tiene dificultades en forma impresionante. Y si yo le dijera, esa es la hermana de mi tío, ¿hablo de un hombre o de una mujer? No lo sé. Porque... En 1874, el científico alemán Karl Wernicke identificó una tercera área del lenguaje en el hemisferio izquierdo. El área de Broca al frente juega un papel vital en la producción del lenguaje y la gramática. La franja de en medio controla y coordina el movimiento. Pero la área de Wernicke participa en la formación de lo que uno dice y en la comprensión. Cuando se lesiona, el lenguaje parece fluido, pero no tiene sentido. Ahora surge otra pregunta, y es que si tenemos estas dos áreas ahí, ¿por qué están situadas ahí? Y como verán, esto no ocurre por accidente. Porque si analizamos, hasta hace unos 100 años, casi todo el mundo era analfabeta. Y no solamente analfabetas, sino que descendían de una larga línea de personas analfabetas. Y el lenguaje era, por lo tanto, para la enorme mayoría de seres humanos, algo que entraba por los oídos y salía por la boca. Y si observan, aquí está el área de Wernicke al fondo, justo enseguida del área cortical para el oído. Y luego al frente está el área de Broca, que está al lado de la
parte que controla los músculos del habla. Así que los tenemos en relación específica con el oído y la producción del habla. Ya sabemos cómo procesamos y repetimos palabras. Primero el sonido viaja como impulso nervioso hasta el área de Wernicke, donde se analiza. Luego el área de Broca, donde los sonidos se arman en secuencias, y finalmente a la corteza motor, que dirige el movimiento y envía señales a los músculos del habla. La lesión cerebral de Charles Landry no está claramente limitada al área de Broca ni a la de Wernicke. Pero por pacientes como él, hemos aprendido mucho acerca de la decodificación, procesamiento y producción de lenguaje en el hemisferio izquierdo. El lado derecho del cerebro se especializa en un conjunto de habilidades diferentes. Reconoce formas y patrones en el espacio. Sabe comprender los mapas. Piensa en imágenes, no en palabras. Los arquitectos expresan esta habilidad cuando convierten el espacio virgen en una mezcla de formas y funciones. Un escultor la expresa cuando transforma la imaginación en arcilla. Debido a que el hemisferio derecho tiene estas habilidades espaciales, los científicos piensan que el reconocimiento de lugares y rostros, la conversión de complicados diseños en algo familiar, es una especialidad del hemisferio derecho. Hace varios años, Paulette tuvo un ataque de apoplejía y ya no puede reconocer a nadie. Desde entonces, se queja más que todo de su imposibilidad para reconocer rostros y lugares. Este es un problema muy serio. Y en su vida diaria, Paulette tiene la sensación constante de que vive en un lugar extraño y entre extraños. A veces la gente me dice hola, así que yo contesto hola. Otras veces le digo hola a personas que creo conocer y ellos comentan, ¿quién es esa? ¿Qué querrá? Me siento traumada, ella nunca saludó a nadie, a no ser que la gente me salude primero o cuando reconozco amigos por la voz. On regarde une autre série de photographies. Quoi? ¿Sí? Busco su nombre. Quel âge? ¿Qué edad tiene? Más de 70. 70. Más de 70, sí. Tiene un pequeño bigote. ¿Sí? Y, ojos inquisitivos, mirada burlona. Description parfaite. Sí, perfecta descripción. Il a été président de la République. Fue presidente de la República también. C'est le Es el general de Gaulle. General de Gaulle. General de Gaulle. Oh, Charles, no te reconocí. La vista de Paulette no es defectuosa. Puede describir el rostro perfectamente, pero no puede convertir esos detalles en un chispazo de reconocimiento. Ella sufre de prosopagnosia. Las partes de su cerebro que se especializan en el reconocimiento de rostros quedaron destruidas. Su rostro es familiar, pero no puedo ponerle un nombre. Entonces, ¿quién es? ¿Puede decirme al menos qué hace? Creo que es un cantante. Bon, la suivante. Alors, allez-y, détaillez. Bueno, adelante, describa el rostro. Un pequeño barro en el lado. Más allá, de hecho tiene 3. Y no buscaré más, pues tiene demasiados. Debería ver a un dermatólogo. Deben limpiarle la piel, pues la tiene muy mal. Allez-y encore. Sonríe con sus ojos y con su boca. ¿Sí? Y su cabello ¿Qué tiene su cabello? es muy escaso.
¿No cree que sea yo? ¿No lo cree? No, o tal vez tiene maquillaje. En el pasado, el reconocimiento de rostros se creía confinado al hemisferio derecho. Hoy sabemos algo más. Soy yo. ¿Es usted? La foto no es reciente, entonces. Esta es una exploración de un cerebro normal con actividad normal en ambos lados. Esta exploración es de un cerebro con prosopagnosia. Ambos hemisferios tienen daño estructural. Y es probable, supongo que no debería decirlo así, pero es casi seguro que cada lado del cerebro contribuye con algo especial al reconocimiento de rostros. La mitad derecha del cerebro tal vez contribuye más a la configuración y contorno general del rostro y el lado izquierdo se ocupa de captar detalles pequeños, pero está claro que ambos lados del cerebro tienen que estar participando en esto. Me enojo conmigo misma. Sinceramente no me reconozco al verme y me enfurece. Esa es la verdad. Me pasa todo el tiempo y me golpeo la cabeza cada vez que cometo errores. Golpeo mi cabeza para poner todo en su sitio. Reconocimiento de rostros, manejo de espacios, lenguaje. Ahora entendemos algo acerca de la organización de esto. Pero, ¿qué controla la organización del cerebro? ¿Y qué influencia el desarrollo general del cerebro? Algunos hallazgos potencialmente importantes en los bordes de la ciencia cerebral nos dan varias pistas. Pistas muy polémicas, sin embargo, acerca de cómo se ve afectado nuestro plano genético por la cultura y el ambiente. La isla y nación de Japón tiene sus propias tradiciones antiguas. Siglos de aislamiento la dejaron con una cultura que es tan intrincada como singular. Los niños aprenden dos tipos de caligrafía en la escuela. Una es la escritura fonética llamada kana. En el kana, cada símbolo representa una sílaba específica. Como lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo. La otra forma de escritura se llama kanji. Es un sistema pictórico que se percibe visualmente. Un solo carácter puede tener varios significados y sonidos. Debido a su naturaleza visual, el kanji se procesa, al menos en parte, en el hemisferio derecho. Este es el símbolo para el sol que los japoneses tomaron de los chinos alrededor del siglo IV después de Cristo. Es claramente pictórico, una especialidad del hemisferio derecho. A través del tiempo el símbolo cambió, empezó a perder su calidad pictórica. Hoy, el símbolo es angular, radicalmente diferente a su forma original, pero todavía lleva información visual y es probable que se procese principalmente en el hemisferio derecho. La cultura es un factor importante de la organización del cerebro, y el lenguaje es una parte crucial de la cultura. El doctor Tadanobu Tsunoda afirma que la lengua aprendida por el niño afecta la forma en que se desarrollan los dos hemisferios. Realizando pruebas con sujetos japoneses y occidentales, notó que los dos grupos parecen procesar el lenguaje de modo distinto. Los japoneses procesan sonidos como el llanto en el hemisferio izquierdo. Los occidentales procesan esos sonidos en el derecho. El pueblo japonés es muy sensible a los sonidos de la naturaleza, como el sonido de la lluvia, el de los grillos o el de las cigarras. Para los japoneses, estos sonidos tienen significados como palabras y se procesan en el hemisferio izquierdo. Los occidentales tratan estos sonidos como ruidos.
La diferencia es que para el japonés, estos sonidos tienen significado. Por lo tanto,